El frío del mármol bajo mis zapatos de $1000, ese era el sonido de mi poder. Cada mañana, caminaba hacia mi oficina de lujo, mi torre de cristal y acero, y el mundo se inclinaba a mi paso. Pero esa mañana, a la entrada de mi imperio, encontré a un niño. Un niño cubierto de polvo, con frío, hambriento y sin hogar, y en sus ojos vi el reflejo de un hombre que yo había olvidado. Ese encuentro no solo estremeció mi corazón, evitó la pérdida de $500 millones y me obligó a confrontar la bancarrota de mi propia alma. Si alguna vez sentiste que la vida te puso a alguien pequeño frente a un gigante, no para derribarlo, sino para recordarle lo que realmente importa, quédate. Esta historia es sobre el precio de la humanidad. Dale like, suscríbete y comenta. ¿Crees que el verdadero éxito se mide en cifras, o en la capacidad de ver a quien todos los demás ignoran? Mi nombre es Alejandro Duarte, tengo 48 años y, durante la mayor parte de mi vida adulta, me consideré un hombre indestructible. El arquitecto de mi propio destino. Como CEO de Duarte Global Investments, una de las firmas más grandes de Latinoamérica, mi mundo era una ecuación perfecta de riesgo y beneficio. Vivía en un penthouse con vistas a toda la ciudad, rodeado de lujos, chóferes y trajes a medida que costaban más que el sueldo anual de una persona promedio. Mi filosofía era simple, el mundo era una selva de concreto y yo era el león. Creía, ciegamente, que todo se compraba. El respeto se compraba con poder, el cariño se compraba con regalos caros, e incluso la lealtad se compraba con cheques generosos. Pero esa mañana, frente a las puertas de cristal de mi propia compañía, la vida me preparó la lección más brutal e inesperada. Eran las 7:30. El aire de la ciudad tenía ese aroma metálico del despertar, mezclado con el café recién hecho de las cafeterías cercanas. Los autos de alta gama susurraban sobre el asfalto y la gente caminaba con esa prisa calculada de quien va a conquistar el mundo. Yo descendí de mi auto blindado, mi chofer sosteniendo la puerta, y mientras ajustaba el nudo de mi corbata de seda italiana, lo vi. Sentado sobre un cartón húmedo por el rocío de la noche, acurrucado contra la fría pared de mi edificio, había un niño. No tendría más de 10 años. Era un niño negro, delgado, con el pelo enmarañado y la ropa raída. Abrazaba sus propias rodillas como si fueran el único refugio en el mundo. Sus zapatos estaban rotos, dejando ver sus dedos sucios y agrietados por el frío. Pero fueron sus ojos, esos ojos eran dos pozos profundos de un miedo y una soledad que ninguna cifra en mis balances podría jamás cuantificar. Cuando pasé a su lado, levantó la vista. Su voz fue un susurro, un hilo frágil que casi se rompió en el aire. Señor, dijo, sin extender la mano, solo con la pregunta en su mirada, ¿tiene algo de comer? Lo primero que sentí no fue lástima. Fue incomodidad. Irritación. Ese día, precisamente ese día, había cámaras de prensa frente al edificio. Estaba a punto de cerrar la negociación más importante de mi vida, una alianza estratégica de $500 millones con un consorcio de inversionistas árabes. La imagen lo era todo. Un niño de la calle en la entrada de mi impecable edificio era una mancha, una imperfección en mi cuadro de éxito. Mi asistente personal, Ricardo, un joven ambicioso que imitaba mis gestos y mi frialdad, se adelantó y empujó al niño con la punta de su zapato. «Fuera de aquí, mocoso. No manches la entrada, el señor Duarte tiene prisa». El niño tropezó, perdiendo el equilibrio, y casi cayó al suelo. Se encogió, esperando un golpe. Yo iba a seguir de largo, a ignorar la escena como ignoraba todo lo que no me generaba un beneficio. Pero algo dentro de mí, un cable que llevaba años desconectado, de repente hizo cortocircuito. No sé explicar qué me pasó. Tal vez fue la forma en que el niño me miró tras ser empujado. No con odio, sino con una resignación que me partió en dos. Como si supiera que el mundo era así, y que yo era solo una pieza más de su maquinaria cruel. En sus ojos vi un recuerdo enterrado, el fantasma de un niño que una vez fui yo, hace décadas, en un barrio pobre, con hambre y con sueños que parecían imposibles. «Espera», dije, mi propia voz sonando extraña en mis oídos. Alcé la mano para detener a Ricardo. Me agaché frente al niño, mis rodillas crujiendo dentro del pantalón de diseñador. El olor a humedad y a calle subió hasta mí. «¿Cómo te llamas?», le pregunté. «Samuel», respondió, su voz apenas audible.
Su voz temblaba de frío y de miedo, pero había en ella una dignidad intacta, una pureza que me golpeó más fuerte que cualquier caída en la bolsa de valores. «Ven conmigo», dije, y sin esperar respuesta, me levanté y caminé hacia las puertas giratorias. Entré con él al lobby del edificio. Un silencio sepulcral cayó sobre el lujoso vestíbulo de mármol. Los guardias de seguridad me miraron con una confusión total. Mis socios, que ya me esperaban, me miraron con abierta desaprobación. Nadie entendía qué hacía yo, Alejandro Duarte, el rey Midas de las finanzas, permitiendo que la miseria en persona profanara nuestro templo del capital. «Alejandro, ¿qué es este circo?», me siseó Javier, mi socio principal. Lo ignoré. Llevé a Samuel a un sofá de cuero en un rincón y le pedí a la recepcionista, que estaba pálida del asombro, que ordenara un desayuno completo de la cafetería gourmet. Pan caliente, leche tibia con chocolate, huevos revueltos, fruta. El niño miraba la comida con los ojos desorbitados. Comía con las manos, rápido, con la desesperación de quien teme que alguien vaya a quitarle el plato. Y mientras lo observaba, me di cuenta de que llevaba años sin hacer algo que no tuviera un retorno de inversión. En ese momento, Javier se me acercó, con el rostro desencajado por el pánico. «Alejandro, tenemos un problema grave. Los árabes están en la sala de juntas. Exigen ver las garantías físicas del acuerdo con los bancos suizos. Ahora, dicen que tienen informes sobre nuestras prácticas agresivas. Si no las tenemos listas y selladas en 20 minutos, cancelan todo y se van». Mi mundo de acero y certidumbre comenzó a tambalearse. Estaba a punto de perder la mayor negociación de mi carrera. Y ahí estaba yo, paralizado, sentado junto a un niño que no tenía absolutamente nada. Cuando los inversionistas entraron en la sala principal para la reunión final, lo hicieron acompañados de traductores y un séquito de asesores. El líder, el Sheikh Al-Ahmad, era un hombre de túnicas impecables, rostro severo y una mirada que parecía leer el alma. La reunión comenzó helada. Expresaron sus dudas, su desconfianza. Yo sentía el sudor frío recorrer mi espalda. La operación se desmoronaba. De pronto, Samuel, que había estado observando todo en silencio desde su rincón, se acercó a mí. En sus pequeñas manos sucias sostenía un sobre arrugado y manchado que, según me susurró, había encontrado tirado cerca de la entrada, donde había dormido. «Señor, creo que esto se le cayó a uno de los hombres que entró apurado». Lo tomé, pensando que no era nada. Era un documento extraviado, el contrato oficial con los bancos, firmado y sellado. La garantía que me faltaba. Sin ese papel, la negociación era imposible. Todos en la sala quedaron en silencio. Los inversionistas árabes lo revisaron y asintieron. Pero entonces, el Sheikh Al-Ahmad levantó la mano. «Señor Duarte, este documento es importante, sí. Pero no es la razón por la que cerramos el trato». Hizo una seña a su asistente, quien proyectó una imagen en la pantalla. Era la grabación de la cámara de seguridad de la entrada. La sala entera vio a Ricardo empujar a Samuel. Y luego, me vieron a mí, deteniéndome, agachándome y trayendo al niño adentro. «Llevamos una hora observándolo», continuó el Sheikh, mientras su traductor hablaba. «Teníamos informes de que su compañía era despiadada, carente de alma. Estábamos buscando una razón para retirarnos. Pero lo que usted hizo, esa es la verdadera garantía que buscábamos. Yo también fui un niño en la calle. Un hombre de negocios me dio una oportunidad, no por caridad, sino porque vio a una persona. El contrato de $500 millones no es para su empresa de acero. Es para nuestra fundación. Buscábamos un socio local para un proyecto de desarrollo social masivo. Sus informes financieros eran perfectos, pero su informe humano estaba en duda. Con este gesto, usted acaba de firmar el verdadero trato». En ese instante, entendí todo. Si yo hubiera dejado a Samuel en la calle, habría perdido no solo $500 millones, sino la oportunidad de redimirme. Tras la firma, regresé al lobby con él. Ya no lo veía como un niño de la calle. Lo veía como mi salvador. «Samuel», dije, mi voz firme pero cargada de emoción, «tú no me salvaste un negocio. Me salvaste a mí. Tu vida no termina en la calle». Decidí hacerme cargo de él. No como un acto de caridad para limpiar mi conciencia, sino como un compromiso de redención.
Lo llevé a una casa de acogida de primer nivel, le pagué los mejores estudios y prometí ser su mentor hasta verlo convertirse en el hombre que merecía ser. El niño, con los ojos brillantes de lágrimas que ya no eran de tristeza, me abrazó con una fuerza increíble. Ese abrazo, ese simple gesto de gratitud, me enseñó más sobre el valor de la vida que todos mis millones juntos. Esa mañana aprendí que el verdadero capital no se mide en dólares, sino en actos de humanidad. Un niño sin hogar me devolvió no solo un contrato, sino mi propia alma. ¿Crees que un pequeño gesto puede cambiar destinos gigantescos? Cuéntalo en los comentarios. Suscríbete para más historias que emocionan, inspiran y recuerdan que el corazón siempre vale más que el dinero.